Durante años. Sonreí en cada foto familiar. Celebré cada logro de los demás con aplausos sinceros y abrazos cálidos. Fui el primero en preguntar ¿cómo estás? Y el último en irme de las reuniones. Para todos los que me rodeaban, yo era esa persona llena de energía, siempre dispuesta a escuchar. Siempre presente, pero nadie supo que por dentro me estaba rompiendo. Nadie vio las grietas que crecían cada día en mi alma. Nadie escuchó los gritos silenciosos que resonaban en mi cabeza cuando finalmente cerraba la puerta de mi habitación y me quedaba a solas conmigo mismo. Me llamo como cualquiera de vosotros. Podría ser tu vecino, tu compañero de trabajo, ese amigo que siempre está ahí cuando lo necesitas. Desde fuera, mi vida parecía perfecta. Tenía un trabajo estable, amigos que me apreciaban. Una familia que me quería. Había conseguido muchas de las cosas que se supone que debemos conseguir para ser felices, y sin embargo había algo profundamente roto dentro de mí, algo que no sabía cómo nombrar, algo que no me atrevía a compartir con nadie, porque hay dolores que nos sangran. Y esos son los más difíciles de curar. La tristeza que cargaba no era el tipo de tristeza que la gente entiende fácilmente. No, era el duelo evidente después de una pérdida, ni la melancolía pasajera de un mal día. Era algo mucho más profundo, más oscuro, más persistente. Era una sombra que se había instalado en mi pecho cuando yo apenas era un adolescente, y que con los años había crecido hasta convertirse en una presencia constante, en un peso que llevaba a todas partes, pero que había aprendido a disimular con maestría. Recuerdo con precisión el día en que me di cuenta de que algo en mí era diferente. Tenía 15 años. Estaba sentado en mi habitación, rodeado de amigos que reían y bromeaban. Era mi cumpleaños. Había pastel, regalos, música, todo lo que se supone que debe hacer feliz a un adolescente. Y sin embargo, mientras todos sonreían, a mi alrededor yo sentía un vacío inmenso en el estómago. Una sensación de estar separado de todo, como si hubiera un cristal invisible entre yo y el resto del mundo. Podía verlos, oírlos, pero no podía sentir lo que ellos sentían. No podía conectar con esa alegría que parecía tan natural para todos los demás. Esa noche, después de que todos se fueron, me miré al espejo. Practiqué sonreír, ajusté la curvatura de mis labios, el brillo en mis ojos, la inclinación de mi cabeza. Quería asegurarme de que mi sonrisa fuera convincente, de que nadie pudiera ver lo que yo veía. Un chico perdido, confundido, con un agujero en el pecho que no sabía cómo llenar. Y así comenzó mi doble vida. Por fuera era el hijo ejemplar, el estudiante aplicado, el amigo confiable. Aprendí a decir las cosas correctas en el momento correcto. Aprendí a hacer las preguntas adecuadas para desviar la atención de mí mismo. ¿Y tú cómo estás? Se convirtió en mi escudo perfecto, porque cuando tú hablas de ti, nadie te pregunta. A ti los años pasaron y me volví un experto en el arte de la invisibilidad emocional. En la universidad, cuando mis compañeros compartían sus miedos y sus sueños en las largas noches de estudio, yo asentía, ofrecía consejos. Me mostraba comprensivo, pero nunca hablaba de lo que sentía yo. Nunca mencionaba las noches en las que me quedaba despierto hasta el amanecer, sintiendo que me ahogaba en mis propios pensamientos. Nunca conté que había días en los que levantarme de la cama era una batalla épica que nadie podía ver. Mi familia me preguntaba cómo estaba. Bien, mamá. Todo bien, papá. Y lo decía con tal naturalidad que ellos se quedaban tranquilos. No era que no les importara. Era que yo había perfeccionado tanto la actuación que no había razón para dudar de mí. Era responsable, cumplía con mis obligaciones. Sacaba buenas notas. ¿Qué más podían pedir? Pero la verdad era muy diferente. La verdad era que cada día me sentía más vacío. La verdad era que había olvidado cuando fue la última vez que algo me había emocionado de verdad. La verdad era que vivía en piloto automático, ejecutando los movimientos de una vida que se suponía que era mía, pero que yo experimentaba como si fuera un espectador viendo la película de otra persona. Había momentos en los que el peso se volvía casi insoportable. Momentos en los que sentía que iba a explotar, que iba a gritar, que iba a dejar caer la máscara y mostrarle al mundo lo roto que estaba por dentro. Pero siempre, siempre lograba contenerme. Me tragaba las lágrimas, respiraba profundo
Y volví a colocarme esa sonrisa que todos esperaban ver, porque admitir que no estaba bien significaba admitir que algo en mí estaba mal, y yo no quería ser el que causaba preocupación, no quería ser una carga, no quería que me miraran diferente, no quería que me trataran como si fuera frágil o necesitara ayuda especial. Así que seguí adelante, día tras día, llevando mi tristeza como un secreto que nadie podía descubrir. Lo más doloroso era que ni siquiera sabía exactamente qué me pasaba. No había una causa clara, una razón específica que pudiera señalar, y decir esto es lo que me duele. Era más como una niebla constante que lo nubla todo, una sensación de que algo fundamentalmente faltaba en mi vida, pero sin poder identificar qué era exactamente, y esa ambigüedad hacía todo aún más difícil. ¿Cómo explicas algo que tú mismo no entiendes? Con el tiempo, la tristeza se convirtió en mi compañera constante. Me acostumbré a ella como uno se acostumbra al ruido del tráfico cuando vive en la ciudad. Estaba siempre ahí en el fondo, pero aprendí a funcionar a pesar de ella. O quizás gracias a ella, porque me obligaba a esforzarme el doble para parecer normal, para cumplir con las expectativas. Para no decepcionar a nadie, conseguí mi primer trabajo. Mis padres estaban orgullosos. Mis amigos me felicitaban. Y yo sonreía y aceptaba las felicitaciones mientras por dentro pensaba, si supieran que cada mañana tengo que convencerme durante 20 minutos de que vale la pena salir de la cama, si supieran que hay días en los que siento que estoy caminando bajo el agua, que todo requiere un esfuerzo titánico que nadie puede ver. Las relaciones sentimentales eran especialmente complicadas. ¿Cómo podía abrirme a alguien cuando ni siquiera yo mismo entendía lo que sentía? Tuve parejas. Por supuesto, gente maravillosa que merecía algo mejor que la versión editada de mí que yo les presentaba, porque nunca fui completamente honesto con ellas, nunca les mostré la oscuridad que llevaba dentro, y cuando las relaciones terminaban, siempre había una parte de mí que se sentía aliviada de no tener que seguir fingiendo, de no tener que mantener la fachada de que todo estaba perfectamente bien en mi mundo interior. Mis amigos celebraban sus logros, se casaban, tenían hijos, avanzaban en sus carreras. Y yo celebraba con ellos, genuinamente feliz por sus triunfos. Pero cada celebración también era un recordatorio de lo desconectado que me sentía de mi propia vida. Era como si estuviera viendo todo a través de un cristal empañado. Podía ver que las cosas buenas estaban pasando, podía entender intelectualmente que debería sentirme feliz o satisfecho, pero la emoción real nunca llegaba del todo. Y así pasaron los años. Años de sonrisas falsas, de estoy bien automáticos. De noches en las que me permitía sentir el peso completo de mi tristeza solo cuando estaba seguro de que nadie podía verme. Años de ser el soporte emocional de otros mientras mi propio mundo interno se desmoronaba poco a poco. Años de preguntarme si así sería siempre, si esta era simplemente mi forma de existir en el mundo. Nadie sospechaba nada, y eso, de alguna manera, lo hacía todo más solitario, porque cuando nadie ve tu dolor, cuando tu tristeza es completamente invisible para el mundo, empiezas a cuestionarte si realmente existe. Empiezas a preguntarte si no estás siendo dramático, si no estás exagerando. Si todos los demás también se sienten así, pero simplemente lo manejan mejor que tú, pero, en el fondo, yo sabía que algo no estaba bien. Sabía que cargar este peso en silencio me estaba consumiendo lentamente. Sabía que la persona que mostraba al mundo y la persona que era en realidad estaban cada vez más separadas. Y que mantener esa división requería una energía que no estaba seguro de poder seguir sosteniendo para siempre. Esta es la historia de esa tristeza que nadie conoció. La historia del dolor silencioso que llevé durante tanto tiempo que olvidé cómo era vivir sin él, y es la historia de cómo, eventualmente, esa tristeza casi me destruye, pero también de cómo aprendí que sobrevivir a ella significaba, primero atreverme a reconocer que existía. La tristeza no apareció de la noche a la mañana. No fue un evento dramático que pudiera señalar en un calendario y decir aquí comenzó todo. Fue más sutil que eso, más insidioso, como una planta que crece despacio en la oscuridad sin que nadie se dé cuenta, hasta que de repente sus raíces lo han invadido todo. Creo que todo empezó cuando tenía 14 años, fue el año en que mi abuela murió,
Ella había sido mi persona favorita en el mundo entero, la única que parecía entenderme sin que tuviera que explicar nada. Podía pasar horas en su casa simplemente sentado a su lado mientras ella tejía o cocinaba. Y esos silencios entre nosotros nunca se sentían incómodos. Eran cálidos, seguros, llenos de un amor que no necesitaba palabras. Cuando murió fue como si alguien hubiera apagado una luz en mi mundo. Pero lo extraño fue que yo no lloré en el funeral. Vi a mi madre destrozada, a mi padre intentando ser fuerte, a mis tíos abrazándose y consolándose mutuamente, y yo estaba ahí, de pie, sintiendo nada, o más bien, sintiendo todo al mismo tiempo, pero sin poder procesarlo, sin poder dejarlo salir. Es que es muy fuerte. Escuché que alguien decía sobre mí: está siendo muy valiente para su familia, pero no era valentía, era una especie de congelamiento emocional. Era como si mi cerebro hubiera decidido que sentir todo eso era demasiado peligroso. Así que simplemente había cerrado la compuerta de las emociones, y esa compuerta nunca volvió a abrirse del todo. Después del funeral, la vida continuó. Todos volvieron a sus rutinas. Mi madre lloraba a veces cuando creía que nadie la veía. Mi padre se sumergió en el trabajo, y yo volví a la escuela, a mis clases, a mis amigos. Por fuera todo parecía normal, pero por dentro algo había cambiado fundamentalmente. Empecé a notar que las cosas que antes me gustaban ya no me producían la misma alegría. Jugar al fútbol con mis amigos se sentía mecánico. Ver películas que antes me encantaban se volvió aburrido. Incluso comer mis comidas favoritas perdió su sabor. Era como si alguien hubiera bajado el volumen de todas las sensaciones placenteras en mi vida. Pero lo más aterrador era que tampoco sentía las cosas malas con la intensidad que debería. Cuando suspendía un examen, cuando tenía una discusión con un amigo, cuando algo salía mal, simplemente me encogía de hombros. No es que no me importara, es que sentía todo a través de una capa de algodón, todo amortiguado, todo distante. Y entonces aprendí mi primera gran lección sobre cómo funciona el mundo. La gente se siente más cómoda cuando finges estar bien, cuando sonríes, cuando dices que todo está perfecto. Al principio, mi madre me preguntaba si estaba bien. ¿Estás triste por la abuela? Yo decía que sí, porque era la respuesta esperada. Pero cuando intentaba explicar que la tristeza no era solo por ella, que era algo más grande, algo que no sabía cómo nombrar, veía la preocupación en sus ojos. Y esa preocupación me asustaba, me hacía sentir que estaba siendo una carga. Así que empecé a mentir mejor. Ya estoy mejor, mamá. De verdad. La veía relajarse, aliviada de que su hijo estuviera superándolo. Aprendí que una sonrisa, en el momento correcto, podía terminar cualquier conversación incómoda, que un todo bien dicho con suficiente convicción era suficiente para que nadie hiciera más preguntas. En la escuela me volví experto en la invisibilidad emocional. Mis amigos hablaban de sus problemas, de sus enamoramientos, de las peleas con sus padres, de sus inseguridades, y yo asentía, ofrecía consejos. Me reía en los momentos apropiados. Me convertí en el amigo que escuchaba, el que siempre estaba ahí para los demás, porque cuando ellos hablaban de sus vidas, yo no tenía que hablar de la mía. Eres tan maduro para tu edad, decían los adultos. Tan centrado, tan sensato. Yo aceptaba esos cumplidos como si fueran verdad, cuando en realidad lo que estaban viendo era a un adolescente que había aprendido a esconderse tan bien que ni siquiera él mismo sabía dónde había dejado sus verdaderas emociones. Las noches eran lo peor. Durante el día podía mantenerme ocupado, distraído, pero cuando se apagaban las luces y me quedaba solo en mi habitación, la tristeza se hacía tan tangible que casi podía tocarla. Me quedaba despierto hasta las 3, las 4 de la mañana, mirando el techo, sintiendo ese peso enorme en el pecho que nunca se iba del todo. Y entonces llegaba la mañana y volvía a ponerme la máscara. Buenos días, mamá. Sí, dormí bien. No, no me pasa nada, solo estoy cansado. Y otro día más de fingir que era una persona normal que sentía cosas normales, lo que nadie entendía.
Lo que yo mismo no entendía entonces era que había perdido la capacidad de conectar genuinamente con mis propias emociones. Era como si entre mi corazón y mi mente hubiera un traductor roto que convertía todo en una versión gris y apagada de lo que debería sentir. Vi como mis compañeros de clase se emocionaban con cosas pequeñas, un partido ganado, una buena nota, una invitación a una fiesta. Y yo observaba esas explosiones de alegría con una especie de fascinación antropológica, como si estuviera estudiando una especie diferente a la mía. Podía entender intelectualmente por qué estaban felices, pero no podía acceder a esa felicidad yo mismo. Los años de instituto pasaron en una especie de neblina. Había momentos buenos, supongo, fiestas a las que asistí, viajes con amigos, pequeños triunfos aquí y allá. Pero todos esos recuerdos están teñidos de esa misma sensación de estar viendo la vida desde fuera, de participar sin estar realmente presente. Recuerdo mi graduación. Mis padres estaban tan orgullosos. Había conseguido buenas notas, había sido aceptado en la universidad que quería. Todo el mundo me felicitaba, me decía que tenía un futuro brillante por delante. Y yo sonreía y daba las gracias y posaba para las fotos, pero por dentro lo único que sentía era un vacío profundo y aterrador, porque sabía que iba a llevar esta tristeza conmigo a donde quiera que fuera. Sabía que un cambio de escenario no iba a cambiar lo que sentía por dentro. La universidad fue una nueva oportunidad para reinventarme. Nueva ciudad, nuevas personas, nadie que me conociera de antes. Pensé que tal vez allí podría ser diferente, que tal vez podría dejar atrás esa versión triste de mí mismo y convertirme en alguien más ligero, más feliz, pero la tristeza había hecho las maletas y había venido conmigo. En la residencia universitaria, rodeado de otros estudiantes llenos de energía y emoción por esta nueva etapa, yo me sentía como un impostor. Ellos estaban emocionados por las clases, por hacer nuevos amigos, por las fiestas, por la libertad, y yo seguía sintiendo ese peso constante, esa sensación de estar desconectado de todo. Hice amigos, por supuesto. Era bueno en eso. Sabía hacer las preguntas correctas, sabía escuchar. Sabía hacer reír a la gente. Me convertí en alguien popular en realidad. La gente me buscaba para salir, para estudiar juntos, para hablar de sus problemas, y yo desempeñaba mi papel perfectamente, pero nunca dejaba que nadie se acercara demasiado. Había una línea invisible que no permitía que nadie cruzara. Cuando las conversaciones se volvían demasiado personales, cuando alguien empezaba a hacer preguntas sobre lo que yo realmente sentía, encontraba formas sutiles de desviar la atención, un chiste en el momento justo, una pregunta sobre ellos, un cambio de tema tan suave que ni siquiera se daban cuenta de que lo había hecho. Hubo señales, ahora que lo pienso, pequeñas cosas que, si alguien hubiera estado prestando atención, habrían revelado que algo no andaba bien. La forma en que perdí interés en la fotografía, algo que me había apasionado durante años, cómo dejé de llamar a mis amigos del instituto, hasta que esas amistades simplemente se desvanecieron. La manera en que podía pasar días enteros en mi habitación durante los fines de semana sin hablar con nadie, sin hacer nada más que existir en ese espacio gris entre estar despierto y querer dormir para siempre. Pero nadie notó esas señales. O si las notaron, no dijeron nada, porque yo seguía funcionando, seguía yendo a clases, seguía sacando buenas notas, seguía apareciendo en las reuniones sociales con una sonrisa en la cara, y en nuestra sociedad. Mientras sigas funcionando, mientras sigas cumpliendo con tus obligaciones, nadie pregunta demasiado sobre cómo te sientes realmente. Lo más solitario no era estar físicamente solo. Lo más solitario era estar rodeado de personas que me conocían pero que no me conocían realmente. Era sentarme en una mesa llena de amigos riéndose y bromeando, y sentir que había un abismo infinito entre ellos y yo. Estábamos en el mismo espacio físico, pero yo estaba en una dimensión completamente diferente de la existencia, y cada día que pasaba, cada estoy bien que pronunciaba, cada sonrisa que forzaba, ese abismo se hacía más grande. Me estaba alejando cada vez más de la posibilidad de ser visto verdaderamente. Me estaba enterrando bajo capas y capas de pretensión, hasta el punto en que ya ni siquiera estaba seguro de dónde terminaba la actuación y dónde empezaba la persona real. Había noches en las que me miraba al espejo y no reconocía a la persona que me devolvía la mirada. ¿Quién era yo realmente?
¿Era la persona alegre y confiable que todos conocían? ¿O era esta cosa vacía y triste que solo emergía cuando estaba completamente solo? ¿Podían ser ambas cosas ciertas al mismo tiempo? La verdad era que me estaba perdiendo a mí mismo en el proceso de esconderme, cada día que pasaba fingiendo. Cada interacción en la que reprimía lo que realmente sentía, estaba sacrificando un pedacito de mi autenticidad, y después de años de hacer esto, ya no sabía quién era sin la máscara. Lo peor de todo era que había llegado a un punto en el que ni siquiera estaba seguro de querer quitármela. Llegó un momento en el que la máscara que había construido con tanto cuidado empezó a sentirse como una segunda piel. Ya no era algo que me ponía conscientemente cada mañana. Se había fusionado conmigo de tal manera que ya no sabía dónde terminaba la actuación y dónde empezaba mi verdadero yo, y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Tenía 23 años cuando el peso se volvió casi insoportable. Había conseguido graduarme de la universidad con buenas calificaciones, tenía un trabajo decente en una empresa respetable, compartía un apartamento con dos compañeros que me caían bien. Desde cualquier perspectiva externa, mi vida iba bien, mejor que bien incluso. Estaba haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer a mi edad, pero por dentro me estaba desmoronando. Las mañanas se habían convertido en una batalla épica que nadie podía ver. El sonido del despertador era como una sentencia. Significaba que tenía que levantarme, ducharme, vestirme y volver a ser esa persona funcional que todos esperaban que fuera. Y algunos días esa simple tarea se sentía como escalar el Everest. Me quedaba en la cama 20, 30, 40 minutos más de lo necesario mirando el techo, tratando de reunir la energía para enfrentar otro día. No era pereza, ojalá hubiera sido solo pereza. Era una fatiga existencial tan profunda que hasta respirar se sentía como un esfuerzo consciente. Eventualmente me levantaba porque eso era lo que tenía que hacer. Me duchaba con agua fría para despertarme, para sentir algo. Lo que fuera, me miraba al espejo mientras me afeitaba y practicaba mi expresión del día. Una sonrisa ligera, no demasiado amplia porque parecería falsa, pero lo suficientemente presente como para que nadie preguntara qué me pasaba. Ojos que mostraban interés cuando alguien hablaba. Una postura corporal abierta y accesible. Cada día era una actuación y yo era el único miembro de la audiencia que conocía el guión completo en el trabajo. Era conocido como alguien confiable, el tipo que siempre entregaba sus proyectos a tiempo, que nunca causaba problemas, que se llevaba bien con todo el mundo. Mis jefes me apreciaban, mis compañeros me invitaban a almorzar, y yo participaba en todo con esa sonrisa cuidadosamente calibrada, con comentarios apropiados en el momento justo, pero había días en los que estaba en una reunión, rodeado de personas, y de repente me invadía una sensación de irrealidad tan intensa que tenía que pellizcarme debajo de la mesa para asegurarme de que seguía siendo una persona real en un lugar real. Veía las bocas de mis compañeros moverse, escuchaba sus voces hablando de objetivos trimestrales y estrategias de mercado, y todo me parecía absurdo y sin sentido. ¿Qué importaba nada de esto realmente? Porque estábamos todos aquí pretendiendo que estas cosas eran importantes, pero luego alguien me hacía una pregunta y yo volvía automáticamente. Respondía con coherencia y profesionalismo y la reunión continuaba, y nadie notaba que durante 30 segundos yo había estado completamente perdido en un abismo de sinsentido. Los fines de semana eran especialmente difíciles. Durante la semana al menos tenía la estructura del trabajo para mantenerme funcionando, pero los sábados y domingos se extendían ante mí como desiertos vacíos de tiempo que tenía que llenar de alguna manera. Mis compañeros de apartamento salían con amigos, iban al gimnasio, hacían planes. ¿Vienes con nosotros?, me preguntaban. A veces decía que sí porque sabía que debía mantener las apariencias, pero la mayoría de las veces inventaba excusas: trabajo pendiente, me siento un poco mal del estómago, quedé con otros amigos, y ellos aceptaban mis excusas sin cuestionarlas. ¿Por qué? Porque habrían de hacerlo. Cuando me quedaba solo en el apartamento, me sentaba en el sofá y dejaba que las horas pasaran. No hacía nada productivo, no disfrutaba de nada. Simplemente existía en ese espacio, sintiendo el peso de mi propia presencia.
Preguntándome cómo había llegado a este punto, a veces encendía la televisión solo para llenar el silencio. Otras veces me quedaba sentado en el silencio, porque incluso el ruido de fondo requería más energía de la que tenía. Y en esos momentos de quietud absoluta, cuando no había nadie a quien impresionar, nadie para quien actuar, la tristeza se volvía tan tangible que podía sentir su peso físico en mi pecho. Era como tener un agujero negro dentro de mí, absorbiendo todo, la luz, la alegría, la esperanza, la conexión. Y cuanto más tiempo pasaba, más grande se hacía ese agujero. Empezaba a temer que un día absorbiera tanto que simplemente dejaría de existir del todo. Intenté llenar el vacío de diferentes maneras. Durante un tiempo trabajé obsesivamente. Llegaba a la oficina antes que nadie y me iba después que todos. Me ofrecía voluntario para proyectos extra. Pensaba que tal vez si me mantenía lo suficientemente ocupado, no tendría tiempo para sentir. Pero el agotamiento solo empeoraba las cosas y la tristeza seguía ahí esperándome cada noche cuando finalmente llegaba a casa. Luego intenté lo contrario. Empecé a salir más. A decir sí a todas las invitaciones. Fiestas, bares, eventos sociales. Me rodeaba de personas y ruido, pensando que tal vez la compañía de otros podría ahogar el silencio interior, pero descubrí que podía sentirme completamente solo en una habitación llena de gente. De hecho, esa soledad era incluso más dolorosa, porque subrayaba lo desconectado que realmente estaba de todos los demás. Hubo momentos en los que estuve cerca de hablar, momentos en los que las palabras "no estoy bien" casi escapaban de mis labios. Recuerdo una noche en particular cenando con mi mejor amigo de la universidad. Llevábamos horas hablando de todo y nada. Y hubo un silencio cómodo entre nosotros. Él tomó un sorbo de su cerveza y me miró. «Pareces cansado últimamente», dijo. «¿Todo bien?» Ahí estaba, la puerta abierta. La invitación perfecta para finalmente ser honesto, para decirle que no, que nada estaba bien, que llevaba años sintiéndome como si estuviera ahogándome lentamente y que ya no sabía cómo pedir ayuda. Abrí la boca. Las palabras estaban ahí, en la punta de mi lengua, pero entonces mi cerebro intervino con todas las preguntas que me aterraban. ¿Y si piensa que soy débil? ¿Y si no entiende? ¿Y si cambia la forma en que me ve? ¿Y si lo alejo con mi tristeza? ¿Y si intenta ayudar y no puede y entonces se siente mal por eso? Así que sonreí. Solo es el trabajo. Tío, ya sabes cómo es, pero estoy bien. Vi el alivio en su rostro, alivio porque no tenía que lidiar con algo complicado, porque la conversación podía continuar siendo ligera y fácil, y una parte de mí lo entendió. Nadie realmente quiere cargar con los problemas de otros. Todos tenemos suficiente con nuestras propias vidas, pero otra parte de mí se quebró un poco más en ese momento, porque había tenido una oportunidad de ser visto y la había dejado pasar, y cada vez que dejaba pasar una de esas oportunidades, la distancia entre mi verdadero yo y el mundo exterior se hacía un poco más grande. El miedo se había convertido en mi compañero constante. Miedo de ser descubierto, miedo de ser juzgado, miedo de ser una carga. Pero quizás el miedo más grande era el miedo de que, si finalmente hablaba, nadie me tomara en serio. ¿Qué dirían? Pero si tu vida es buena, tienes trabajo, salud, amigos, ¿de qué te quejas? Tenía razón, ¿no? Objetivamente. No tenía razones para sentirme así, no había sufrido ninguna tragedia terrible recientemente, no tenía problemas graves de dinero o salud. Desde fuera todo parecía estar bien, así que tal vez el problema era yo, tal vez era débil, tal vez era ingrato, tal vez solo necesitaba esforzarme más por ser feliz. Intenté racionalizar mi tristeza constantemente. Me hacía listas mentales de todas las cosas por las que debería estar agradecido. Un techo sobre mi cabeza, comida en mi nevera, personas que me querían, oportunidades que otros no tenían, y me sentía culpable por no poder simplemente apreciar lo que tenía y ser feliz con eso. Pero la tristeza no funciona con lógica, no se puede razonar con ella ni persuadirla con argumentos racionales. Está ahí, persistente e implacable. Sin importar cuántas veces te digas a ti mismo que no deberías sentirte así, las noches eran cuando todo se intensificaba, cuando el mundo se calmaba y ya no había distracciones. Mi mente se convertía en mi peor enemigo.
Me acostaba y los pensamientos empezaban a girar en espiral. Pensamientos sobre cuán vacía se sentía mi vida, sobre cómo estaba desperdiciando mi tiempo en este planeta, sobre cómo todos los demás parecían haber descifrado el código de la felicidad menos yo, ne. Preguntaba si así sería siempre, si pasaría el resto de mi vida sintiendo este peso, fingiendo estar bien, existiendo sin realmente vivir. La idea era aterradora, pero aún más aterrador era pensar en lo que significaría intentar cambiar, intentar pedir ayuda, intentar ser vulnerable, porque la vulnerabilidad era peligrosa. La vulnerabilidad significaba admitir que no tenía todo bajo control, significaba reconocer que la persona que todos conocían era solo una fachada cuidadosamente construida, y si dejaba caer esa fachada, ¿qué quedaría? ¿Habría algo sustancial debajo o solo descubriría que estaba completamente vacío? Había días en los que me sentía atrapado en mi propia piel, como si estuviera gritando dentro de mí mismo pero el sonido no pudiera escapar, como si hubiera una versión real de mi enterrada muy profundo, sofocándose, desesperada por salir, pero sin saber cómo atravesar todas las capas de protección que había construido a su alrededor, y lo más agotador de todo era el esfuerzo constante de mantener la fachada. Cada interacción social requería tanta energía. Tenía que estar siempre alerta, monitoreando mi expresión facial, mi tono de voz, mis respuestas, asegurándome de que nada revelara lo que realmente sentía por dentro. Era como vivir en un estado permanente de vigilancia, sin poder relajarme nunca completamente, ni siquiera cuando estaba solo. Porque en ese punto la actuación se había vuelto tan automática que ya no sabía cómo apagarla. Me estaba perdiendo. Día a día, momento a momento, me estaba convirtiendo en una versión cada vez más hueca de mí mismo, y lo sabía. Podía sentirlo sucediendo, pero no sabía cómo detenerlo, porque para detenerlo, tendría que hacer lo único que más me aterraba. Tendría que dejar de fingir, tendría que ser honesto, tendría que decir esas 3 palabras que llevaba años evitando: no estoy bien, y en ese momento de mi vida. Esas 3 palabras me parecían imposibles de pronunciar. El momento que cambió. Todo llegó una tarde de octubre en el lugar más inesperado, en la fila del supermercado. Había sido un día particularmente difícil, uno de esos días en los que el peso de la máscara se sentía casi físico, como si estuviera cargando piedras en los hombros. Había tenido que presentar un proyecto importante en el trabajo. Sonriendo y hablando con confianza frente a mis superiores, cuando por dentro solo quería desaparecer. Después había almorzado con compañeros que bromeaban y reían, y yo había reído con ellos, había participado en la conversación. Había sido exactamente la persona que esperaban que fuera, y ahora estaba en el supermercado comprando las cosas básicas de siempre, moviéndome por los pasillos en piloto automático. Leche, pan, pasta, algo de fruta, las mismas cosas de siempre. La rutina que mantenía mi vida funcionando externamente mientras por dentro todo se estaba desintegrando. Estaba esperando mi turno en la caja cuando la escuché. Una mujer detrás de mí hablaba por teléfono. No estaba tratando de escuchar, pero su voz era lo suficientemente clara como para que no pudiera evitarlo. No, mamá, ya te dije que estoy bien, decía, con un tono que reconocí inmediatamente. Era el mismo tono que yo usaba. Esa mezcla particular de firmeza y cansancio, de insistencia y desesperación apenas contenida. Sí, sé que te preocupas, pero de verdad, mira. No puedo hablar de esto ahora. Hubo una pausa. Podía imaginar a su madre del otro lado, insistiendo, preocupada. Mamá, por favor, ¿estoy bien? Tengo que colgar. Otra pausa. Y entonces, con una voz que se quebró apenas perceptiblemente, te prometo que estoy bien, te quiero, adiós. Me giré sin pensar. La mujer tendría unos 30 y tantos años, bien vestida, con bolsas de compra cuidadosamente organizadas. En su carrito, se veía completamente normal, completamente funcional, pero en el momento en que colgó el teléfono, vi algo en su rostro, una expresión que duró solo un segundo antes de que ella también se pusiera su máscara, pero en ese segundo, vi mi propio reflejo. Vi el agotamiento de tener que convencer a alguien de que estás bien cuando no lo estás. Vi la soledad de cargar un peso que nadie más puede ver. Vi la desesperación silenciosa
de alguien que está pidiendo ayuda con cada estoy bien que pronuncia, esperando que alguien lee entre líneas y se dé cuenta de que es mentira. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y en ese instante tuve la extraña sensación de que ella también me había visto realmente, como si dos personas que llevaban las mismas cadenas invisibles se hubieran reconocido mutuamente por un momento. Ella apartó la mirada rápidamente. Yo hice lo mismo. Pagué mis compras. Salí del supermercado, caminé hasta mi coche, pero algo había cambiado. Algo se había roto en mí o tal vez se había abierto. Me senté en el coche con las bolsas de la compra en el asiento del pasajero. Y no pude moverme. Las manos me temblaban sobre el volante. El corazón me latía demasiado rápido. Y de repente, sin previo aviso, empecé a llorar. No era un llanto suave. Era algo que venía desde lo más profundo de mí. Años y años de tristeza acumulada que finalmente había encontrado una grieta por donde escapar. Lloré por esa mujer en el supermercado, que probablemente estaba pasando por lo mismo que yo. Lloré por todos los estoy bien que había dicho cuando era mentira. Lloré por la persona que había sido antes de que la tristeza se instalara en mí. Lloré por todo el tiempo perdido fingiendo, escondiéndome, desapareciendo poco a poco. Y, mientras lloraba, algo se hizo dolorosamente claro. No estaba solo en esto, esa mujer luchando para convencer a su madre de que estaba bien. ¿Cuántas personas más estaban haciendo exactamente lo mismo en este momento? ¿Cuánta gente estaba sonriendo mientras por dentro se desmoronaba? ¿Cuántos estábamos llevando nuestra tristeza como un secreto vergonzoso, pensando que éramos los únicos? Durante años había sentido que mi tristeza era algo único, algo que me hacía diferente, defectuoso. Pero en ese momento en el supermercado me di cuenta de que probablemente había más. Millones de personas sintiendo exactamente lo mismo, todos escondiéndose, todos fingiendo, todos solos en su dolor, y esa realización fue devastadora y liberadora. Al mismo tiempo conduje a casa en una especie de trance. Subí a mi apartamento, guardé las compras mecánicamente. Mis compañeros no estaban. Me senté en el sofá y me quedé ahí mirando la pared, procesando lo que había sentido por primera vez en años. Algo dentro de mí se había movido, como si una parte de mí que había estado congelada hubiera empezado a descongelarse dolorosamente. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de notas y con dedos temblorosos empecé a escribir. No sabía exactamente qué estaba escribiendo o por qué. Solo sabía que necesitaba sacar algo de esto fuera de mi cabeza, necesitaba ponerlo en palabras, aunque fuera solo para mí mismo. No estoy bien, escribí, y ver esas palabras en la pantalla. Admitirlas, aunque fuera solo para mí mismo, fue como abrir una compuerta. Seguí escribiendo sobre cómo me sentía, sobre cuánto tiempo llevaba sintiéndome así, sobre lo agotador que era fingir constantemente, sobre el miedo que tenía de que nadie me entendiera, sobre la soledad de cargar. Esto solo. Las palabras fluían y fluían, años de silencio convirtiéndose finalmente en texto. Cuando terminé, había escrito varias páginas, las leí y releí, y por primera vez me permití reconocer la verdad completa de mi situación. Estaba en problemas, necesitaba ayuda, y llevar esto solo me estaba destruyendo, pero admitir que necesitaba ayuda era solo el primer paso. El siguiente era infinitamente más aterrador, tenía que decírselo a alguien, tenía que pronunciar esas palabras en voz alta, no solo escribirlas, en la privacidad de mi teléfono. Pasé los siguientes días en una especie de limbo. La grieta que se había abierto en mi armadura no se cerró. Pero tampoco sabía cómo hacerla más grande. Seguí yendo al trabajo, seguí funcionando, pero algo había cambiado fundamentalmente. Ya no podía ignorar completamente lo que sentía. La negación ya no funcionaba tan bien como antes, y entonces, una noche, mi madre me llamó. Era nuestra llamada semanal habitual, normalmente. Estas conversaciones seguían un patrón predecible. Ella me preguntaba cómo estaba, yo decía que, bien, hablábamos de cosas superficiales durante 20 minutos y colgábamos, pero esta vez, cuando me preguntó ¿cómo estás, hijo?, algo dentro de mí se rebeló contra dar la respuesta automática. Hubo un silencio que se alargó demasiado.
Podía sentir a mi madre al otro lado del teléfono esperando. Hijo, ¿estás ahí? Y entonces, con una voz que apenas reconocí como mía, dije, mamá, creo que no estoy bien. Otro silencio. Pero este era diferente. Podía sentir su atención completa. Su preocupación maternal activándose inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? ¿Pasó algo? No es algo que pasó. Es algo que llevo sintiendo durante mucho tiempo, años en realidad. Podía escuchar mi propia voz temblando. Cada palabra era como arrancar algo profundo de dentro de mí, pero seguí hablando. Me siento triste. Mamá, todo el tiempo. Y sé que mi vida se ve bien desde fuera y sé que tengo cosas por las que estar agradecido, pero no puedo evitar sentirme así. Y he estado fingiendo que estoy bien durante tanto tiempo que ya ni siquiera sé quién soy realmente. Las palabras salían en tropel ahora. Años de silencio rompiéndose de golpe. Le hablé de cómo me sentía desde que murió la abuela, de cómo había aprendido a esconderlo, de lo agotador que era mantener la fachada, de lo solo que me sentía a pesar de estar rodeado de gente, y mi madre escuchó, no me interrumpió, no me dijo que no. ¿Debería sentirme así? No intentó arreglarlo, inmediatamente con soluciones simples, solo escuchó. Cuando finalmente terminé de hablar, cuando ya no me quedaban palabras, hubo un silencio, y entonces escuché algo que me rompió y me sanó al mismo tiempo. Mi madre estaba llorando. Lo siento mucho, hijo, dijo con voz quebrada, siento mucho no haberme dado cuenta. Siento que hayas tenido que cargar con esto solo durante tanto tiempo, no es tu culpa. Mamá, yo me escondí muy bien, pero soy tu madre, debería haberlo visto, nadie lo vio. Y no era porque no se preocuparan, era porque yo no dejaba que nadie viera. Hablamos durante horas esa noche. Fue la conversación más honesta que había tenido con alguien en años, y cuando finalmente colgamos me sentí diferente, no curado, no de repente feliz, pero más ligero, como si hubiera puesto en el suelo una parte del peso que había estado cargando solo, porque por primera vez en mucho tiempo. Alguien sabía. Alguien había visto dentro de mí y no se había asustado, no me había rechazado, no me había dicho que estaba exagerando o siendo dramático. Y esa aceptación, ese simple acto de ser escuchado y creído, cambió algo fundamental en mí. Me di cuenta de que mi tristeza no era debilidad, no era algo de lo que avergonzarme, era simplemente parte de ser humano, y ocultarla, fingir que no existía, solo la había hecho más grande y más dolorosa. La máscara que había llevado durante tanto tiempo empezaba a resquebrajarse, y aunque daba miedo, aunque me hacía sentir vulnerable de maneras que nunca había experimentado, también se sentía como el comienzo de algo, el comienzo de ser honesto, el comienzo de dejar que alguien me viera realmente, el comienzo de permitirme no estar bien. Después de aquella conversación con mi madre, algo fundamental cambió en mí. No fue un cambio instantáneo. No fue como si de repente toda mi tristeza desapareciera, pero fue como si alguien hubiera encendido una pequeña luz en la oscuridad en la que había estado viviendo durante tanto tiempo, y aunque la luz era tenue, era suficiente para empezar a ver un camino hacia adelante. Mi madre me ayudó a encontrar un terapeuta, al principio. La sola idea me aterraba. Ir a terapia significaba admitir oficialmente que necesitaba ayuda, que no podía manejar esto solo. Significaba sentarme frente a un extraño y exponer todas las partes rotas de mí que había trabajado tan duro para esconder. Pero también sabía que no podía seguir como estaba. Algo tenía que cambiar. La primera sesión fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Me senté en ese sofá, en esa oficina tranquila con sus plantas y sus diplomas en la pared, y cuando la terapeuta me preguntó por qué estaba ahí, casi no pude hablar. Las palabras se atoraban en mi garganta. Años de práctica en esconderme se rebelaban contra este momento de honestidad, pero finalmente lo dije. Creo que he estado deprimido durante mucho tiempo, y no sé cómo dejar de fingir que estoy bien. Ella asintió, sin sorpresa, sin juicio, como si lo que acababa de decir fuera la cosa más normal del mundo. Y tal vez lo era. Las siguientes semanas fueron un proceso de desaprender. La idea de que pedir ayuda era debilidad, desaprender el miedo a ser visto como estaba realmente, desaprender la creencia de que tenía que cargar todo solo, en terapia.
Empecé a entender que mi tristeza tenía nombre. Depresión no era solo estar triste, no era solo tener días malos. Era una condición real, algo que millones de personas experimentan. Algo que no era mi culpa. Y esa comprensión fue liberadora de una manera que no puedo describir completamente. Por primera vez dejé de culparme a mí mismo por sentirme así, dejé de pensar que era débil o defectuoso. Empecé a tratarme con la misma compasión que le había mostrado a tantos otros durante todos esos años, pero la sanación no era solo hablar en terapia una vez a la semana, era un trabajo diario. A veces momento a momento. Era aprender a identificar mis emociones en lugar de simplemente reprimirlas. Era permitirme tener días malos sin sentir que había fallado. Era encontrar formas pequeñas y concretas de cuidarme a mí mismo. Empecé a escribir en un diario. Cada noche escribía sobre cómo me había sentido realmente ese día, no la versión editada que le mostraba al mundo, sino la verdad completa. Algunos días llenaba páginas y páginas. Otros días solo podía escribir unas pocas líneas, pero el acto de poner mis sentimientos en palabras, de reconocerlos y validarlos, se volvió crucial para mi recuperación. También empecé a ser más honesto con las personas cercanas a mí. No todo de una vez, no con todos, pero poco a poco. Fui quitando capas de la máscara que había llevado durante tanto tiempo. Le conté a mi mejor amigo, la misma persona a quien casi le había hablado aquella noche en el restaurante, pero que al final me había echado atrás. Esta vez no me eché atrás. Le dije que había estado luchando con depresión durante años, que lamentaba no haber sido completamente honesto con él antes, que necesitaba que supiera quién era yo realmente, no solo la versión cuidadosamente construida que le había mostrado, y su reacción me sorprendió. Tío, dijo, pensé que era el único que se sentía así a veces. Resultó que él también había tenido sus propias luchas, diferentes a las mías, pero igualmente reales, y habíamos pasado años sentados uno frente al otro, ambos fingiendo estar perfectamente bien, ambos escondiéndonos detrás de nuestras propias máscaras. Esa conversación abrió algo entre nosotros. Nuestra amistad se volvió más profunda, más real. Ya no éramos solo dos personas que se divertían juntas. Éramos dos personas que se veían mutuamente con todas nuestras imperfecciones y luchas, y descubrí que cuanto más honesto era sobre mi depresión, más personas se abrían conmigo sobre sus propias batallas. Era como si mi vulnerabilidad les diera permiso para ser vulnerables también, como si todos hubiéramos estado esperando que alguien dijera primero no estoy bien para poder admitir que nosotros tampoco lo estábamos. Aprendí que la depresión no desaparece de la noche a la mañana. Hubo días buenos y días malos, días en los que sentía que estaba progresando, y días en los que sentía que había retrocedido a donde empecé, pero la diferencia era que ahora tenía herramientas, tenía personas a las que podía acudir, tenía la capacidad de pedir ayuda sin vergüenza, aprendí a reconocer las señales de advertencia, cuando empezaba a aislarme demasiado, cuando volvía a poner la máscara con demasiada frecuencia, cuando las mañanas se volvían difíciles otra vez, y en lugar de ignorar esas señales y seguir adelante, fingiendo, aprendí a hacer una pausa, a chequear conmigo mismo, a ser honesto sobre lo que necesitaba. A veces lo que necesitaba era hablar con alguien, a veces era estar solo pero de una manera saludable, no de una manera de aislamiento. A veces era simplemente permitirme sentir lo que estaba sintiendo sin juzgarme por ello. Descubrí cosas que me ayudaban, salir a caminar por las mañanas, aunque no siempre tenía ganas. El simple acto de moverme, de estar en la naturaleza, aunque fuera solo en el parque cerca de mi apartamento, me ayudaba a sentirme más conectado con mi cuerpo, más presente. Escuchar música, realmente escucharla, no solo tenerla de fondo. Cocinar, algo que había abandonado años atrás, volvió a convertirse en una forma de cuidarme a mí mismo, y aprendí a decir no. No a las cosas que agotaban mi energía emocional, no a las situaciones que sabía que me costarían demasiado. Aprendí que cuidar mi salud mental era tan importante como cualquier otra obligación y que estaba bien priorizarla. Hubo retrocesos, por supuesto, días en los que volvía a caer en viejos patrones, días en los que la máscara volvía a aparecer automáticamente y me encontraba fingiendo otra vez, pero la diferencia era que ahora podía reconocerlo.
Podía darme cuenta de que estaba escondiéndome. Otra vez, y podía elegir conscientemente bajar la guardia. Mi relación con mi familia también cambió. Después de aquella primera conversación con mi madre, empezamos a hablar más abiertamente. Ella empezó a hacer preguntas más honestas. Y yo empecé a dar respuestas más honestas. ¿Cómo estás realmente? Se convirtió en una pregunta genuina, no solo un saludo de cortesía, y cuando le decía que estaba teniendo un día difícil, ella no intentaba arreglarlo inmediatamente. No me decía que solo necesitaba pensar positivo o que otros lo tenían peor. Simplemente me escuchaba. Y ese simple acto de ser escuchado, de ser visto en mi lucha sin juicio, era más sanador de lo que cualquier consejo podría haber sido. Mi padre, que nunca había sido muy bueno con las emociones, también hizo su mejor esfuerzo. No siempre. Sabía qué decir y a veces sus intentos de ayudar eran torpes, pero podía ver que estaba intentando, y ese esfuerzo, esa disposición a entrar en un territorio emocional que claramente lo incomodaba porque me importaba, significaba todo para mí. Con el tiempo, empecé a reconectar con partes de mí mismo que había perdido. La fotografía, que había abandonado años atrás, volvió a mi vida. Al principio solo tomaba fotos de cosas simples, una taza de café, la luz del atardecer en mi ventana, las hojas cambiando de color, pero había algo sanador en capturar esos pequeños momentos de belleza, en entrenarme para buscar luz incluso en días oscuros, y empecé a entender que la sanación no significa volver a ser la persona que era antes de la depresión, significa convertirse en alguien nuevo. Alguien que ha atravesado la oscuridad y ha salido del otro lado cambiado, pero también en más fuerte en algunas formas. La tristeza no desapareció completamente. Todavía hay días en los que siento ese peso familiar en el pecho, días en los que levantarme de la cama es difícil, días en los que el mundo se siente gris y sin sentido. Pero ahora sé que esos días son temporales, sé que pasarán, y sé que no tengo que enfrentarlos solo. Aprendí que está bien no estar bien, que la tristeza es parte de la experiencia humana. No algo de lo que avergonzarse, que pedir ayuda. No es debilidad, sino valentía. Que ser vulnerable, permitir que otros te vean en tus momentos más oscuros. Es uno de los actos más valientes que puedes hacer, y aprendí que no estoy solo, que hay millones de personas luchando batallas silenciosas, cargando tristezas invisibles, que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, y que cuando compartimos nuestras luchas, cuando nos atrevemos a ser honestos sobre nuestro dolor, creamos espacio para que otros hagan lo mismo. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo estoy, a veces todavía siento el impulso automático de decir, bien, es un hábito de años que no desaparece fácilmente, pero ahora, cuando me doy cuenta de que estoy cayendo en ese patrón automático, hago una pausa y me pregunto cómo estoy realmente, y si la respuesta es que no estoy bien, me permito decirlo, no siempre, no con todo el mundo, porque también he aprendido que la vulnerabilidad requiere discernimiento, que no todas las personas merecen acceso a nuestras partes más profundas y rotas, pero con las personas que me importan, con las personas que han demostrado que es seguro ser vulnerable con ellas. Me permito ser honesto. La tristeza que callé durante tantos años casi me destruyó, me alejó de mí mismo y de los demás, me convirtió en una versión hueca de quien podría haber sido, pero encontrar el valor de hablar de ella, de dejar de esconderla, fue lo que finalmente me salvó. No estoy diciendo que todo esté perfecto ahora. No estoy diciendo que no tengo días difíciles, porque los tengo. Pero la diferencia es que ahora sé que no tengo que fingir. No tengo que llevar mi dolor en silencio. No tengo que sonreír cuando por dentro me estoy rompiendo. He aprendido que la sanación es un proceso, no un destino. Algunos días doy pasos grandes hacia adelante. Otros días me quedo en el mismo lugar, y algunos días retrocedo un poco, pero todos esos movimientos son parte del viaje. Todos son válidos. Si tú también llevas una tristeza silenciosa, sí, tú también has estado fingiendo estar bien cuando no lo estás. Quiero que sepas algo, no estás solo. Sé lo solitario que se siente, sé lo agotador que es mantener la máscara, sé lo aterrador que es la idea de quitártela y dejar que alguien vea quién eres realmente. Pero también quiero que sepas que está bien no estar bien, que tu tristeza no te hace débil o defectuoso,
que mereces apoyo y compasión, tanto de otros como de ti mismo, que pedir ayuda no es rendirse, sino elegir luchar de una manera más inteligente. No puedo prometerte que será fácil, no lo fue. Para mí, hablar de mi depresión por primera vez fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero también fue una de las más liberadoras. Porque al final descubrí que el peso de esconder mi tristeza era mucho más pesado que el peso de la tristeza misma. Sobreviví a la tristeza que nunca conté, sobreviví años de silencio, de fingir, de esconderme. Y cuando finalmente encontré mi voz, cuando finalmente dije no estoy bien, descubrí algo sorprendente: el mundo no se derrumbó, las personas que me importaban no me abandonaron. En lugar de eso, se acercaron más y poco a poco, palabra a palabra, conversación honesta tras conversación honesta, empecé a reconstruirme, no como la persona que fingía ser, sino como la persona que realmente soy, imperfecta, a veces triste, a veces luchando, pero finalmente real. Hoy puedo decir que hay belleza en esa realidad, hay fuerza en la vulnerabilidad, hay esperanza en la honestidad, y hay sanación en dejar que otros te vean con todas tus grietas y todas tus sombras. Sobreviví a la tristeza que nunca conté, hasta hoy, y si mi historia puede ayudar, aunque sea a una persona, a sentirse menos sola, a encontrar el valor de hablar, de pedir ayuda, entonces cada momento difícil habrá valido la pena, porque al final todos merecemos ser vistos, todos merecemos ser escuchados, y todos merecemos saber que no estamos solos en nuestras luchas. Este es mi testimonio, esta es mi verdad, y esta es mi promesa, que seguiré siendo honesto, seguiré hablando. Seguiré mostrándome tal como soy, porque la alternativa, volver al silencio, volver a esconderme, es algo que ya no puedo hacer, y tú tampoco tienes que hacerlo.